¿Por qué se enojan contigo? ¿Tu conducta ofende y no sabes qué es lo que has hecho? ¿Te gustaría evitar situaciones pero no lo consigues? ¿Parece que cualquier cosa que hagas enfurece a tu pareja? Presta atención, porque te voy a hablar de los 9 números tensionales o también llamados de alto voltaje. Así que si has nacido en los días 7, 8, 12, 13, 15, 16, 18, 22 o 26, o en los meses julio, agosto y diciembre, esto es muy relevante para ti. En la primera parte de este vídeo explico por qué estos 9 arquetipos son de alto voltaje interno y cuál es su reto. En la segunda parte profundizamos en cada uno de ellos para que puedas ir directamente a la información del arquetipo que más te interesa. El conflicto puede venir por la reacción, que alguien se enfada contigo, pero más importante es el conflicto interno que tienes contigo mismo. Todos tenemos algunos arquetipos de alto voltaje. Sin ellos ni siquiera nos levantaríamos por la mañana y son los arquetipos que nos mueven. Y lo que más nos mueve es lo que nos genera malestar. Es lo que nos hace parar y cuestionarlos, lo cual está muy bien porque sin cuestionamiento no creceríamos como seres humanos. Pero no todos los disgustos y malentendidos los ocasionamos nosotros mismos. A veces nuestra forma de ser se entiende diferente a lo que nosotros pretendemos. Podemos ofender sin que esa sea nuestra intención. Primero que todo, si ofendes, no tiene tanto que ver con lo que haces, sino con cómo la otra persona lo recibe. Cada persona es responsable de sus propias percepciones. Lo que dices le puede ofender a una persona y no le ofende a otra. Por lo tanto, podemos deducir que no es lo que dices, sino cómo se percibe. Si alzas la voz, a algunos se ofenderá y otros no. Depende de cómo reciban tus palabras o tus actos. Ahora bien, si te interesa que la otra persona te entienda y no quieras tantos problemas, solamente puedes ajustar tu propio comportamiento. Y para eso tendrás que entender cuál es exactamente ese comportamiento tuyo que genera reacciones que prefieres no generar, porque no puedes cambiar al otro. En tu personalidad tienes aspectos suaves, equilibrados y tensionales. Y le vamos a prestar más atención a los aspectos tensionales porque son más complicados de entender, sobre todo si se encuentran en el nudo de resistencia de tu diagrama de arquetipos de personalidad. Pero sobre las posiciones en el diagrama hablaremos en otra ocasión. Te repito los arquetipos tensionales o de alto voltaje. 7, 8, 12, 13, 15, 16, 18, 22 y 26. Te explico brevemente el reto que supone tener alguno de estos arquetipos. Ten en cuenta que cada uno de ellos también tiene aspectos beneficiosos. Más adelante los explico con más detalle para que entiendas mejor la información que te interesa. El 7 es control. Si tienes un 7, tu reto es controlar el control, saber cuándo tirar de la cuerda y cuándo aflojar un poco. El reto es constante y agotador mentalmente. El 8 domina. Ser gran jefe implica tener poder. Y el reto del 8 es saber cuándo intervenir y cuándo no. Con un 13 en tu diagrama eliges automáticamente el camino más difícil. Tu reto está en entender que los caminos fáciles también son valiosos. El que tiene un arquetipo 15 siempre está muy presente. El reto es quemar la energía que te sobra antes de explotar. El 16 lo quiere todo perfecto. Si lo tienes, tu reto es suavizar tu creencia sobre lo que es perfecto o no. No exigirte tanto. Al 18 le atrapa la manera habitual de hacer las cosas, tal y como lo hacían los antepasados. El reto es darte cuenta que tu inconsciente te lleva a hacer cosas en automático sin cuestionarte si eso es bueno para ti. Si tienes un 22, eres tan intuitivo que borda la locura. Tu reto es aterrizar tus intuiciones y darles forma física. Plantar esas intuiciones como si fueran semillas. El 26 es el apagafuegos. Te verás solucionando emergencias frecuentemente. Tu reto es entender que estás predestinado para rescatar y que no es casual que te toque a ti. No todos saben hacerlo. ¿Ya entendiste por qué son de alto voltaje? Estos arquetipos requieren de mucha atención para integrarlos en tu personalidad
sin que te causen problemas a ti o a los demás. Si has llegado hasta aquí es porque el tema te interesa, así que profundicemos un poco más en cada uno de estos arquetipos. Probablemente tengas varios en tu diagrama de arquetipos de la personalidad y también los puedes tener repetidos, lo cual significa que sí o sí es un tema tuyo. Si tienes uno o más 7, para ti es sumamente importante estar en control de ti mismo, de ti misma. ¿Cómo lo consigues? Primero te cuestionas un tema. Por cierto, el 7 se lo cuestiona todo. Es un arquetipo muy mental y la cabeza no para hasta encontrar una respuesta a la pregunta que ella misma se hizo. Solo después de calibrar todos los pros y contras del tema podrás tomar una decisión y una vez tomada, tu cabeza descansa, de momento, porque de la misma respuesta surgirán más preguntas. Este mecanismo mental es agotador y algo que puede ayudarte mucho es hacer listas para poder tachar todo lo que ya está hecho. Eso tranquiliza la mente 7. Si proyectas el arquetipo 7 en los demás e intentas controlar a los otros, no te irá muy bien en las relaciones. Enfoca la energía en ti. Tú eres quien quiere controlar. Los otros no quieren ser controlados. Si tienes uno o más 8, tienes el potencial de ser gran jefe, lo cual automáticamente indica que no te irá bien trabajando para un jefe que consideres mediocre. Compara el gran jefe Mufasa con el gran jefe Scar y elige cómo quieres ejecutar tu poder. Lo más importante de tener poder es poder hacer y cada vez es una elección. Otro reto importante es encontrar el equilibrio entre la ambición y la espiritualidad, ambos muy relevantes si tienes un 8. Utilizar tu poder y tu fuerza para proyectos humanitarios puede ser una buena solución. Si tienes uno o más 12, tu principal reto es aprender a poner sanos límites para que las personas no se aprovechen de tu generosidad. Al estar siempre disponible para ayudar, las personas tienden a pedirte más y más. Si te duele en el alma decirle que no a alguien, te doy este consejo que alimenta tu corazón. Di siempre sí, pero determina cuándo y cómo. Yo lo llamo, claro que sí, mañana. Déjame terminar esta tarea y te ayudo. Ten en cuenta que solo tú puedes poner esos límites. A nadie más le interesa hacerlo. Si tienes uno o más 13 en tu diagrama de arquetipos de la personalidad, tu tendencia es hacer las cosas de la manera más difícil posible. ¿Por qué? Porque la recompensa es mucho mayor si has escalado la montaña solo o sola que si te han ayudado a hacerlo. Pero por lo general te verás muy solo o sola si mantienes esa postura. Reflexiona. ¿Por qué el mérito sería menor si te dejas ayudar? Si la meta se consigue igualmente. Por otro lado, al estar dispuesto a hacer los trabajos más duros, se te pedirán. Es una manera que la vida tiene de ofrecerte oportunidades ajustadas a tus capacidades. Pero con ayuda de otros y una sonrisa, hacer los trabajos duros es más agradable e igual de reconfortante. Piénsatelo. Si tienes uno o más 15, te toca aprender a manejar el estrés que tú solo generas dentro de ti. Eres como una olla express a punto de estallar. El exceso de energía es corporal y para deshacerte de ella antes de explotar, la puedes quemar, haciendo ejercicio físico potente o de forma más íntima a través del sexo. Quemar el exceso de energía no te cansa, al contrario, es como si el exceso de energía te estorbara para poder ponerle toda la pasión a cualquier proyecto que tengas en mente. Una vez que tu cuerpo se ha desfogado del exceso, tu energía vuelve a ser muy útil. Si tienes uno o más 16, tienes la energía excelente para conseguir tus objetivos, siempre y cuando lo enfoques a una meta final. Si no tienes meta, la energía no tiene a dónde ir. Y eso frustra muchísimo, porque eres muy exigente contigo mismo, contigo misma. El reto es retarte constantemente. La energía enfocada es como un embudo. Todo se focaliza en el objetivo. Si por lo contrario le das la vuelta al embudo,
La energía que entra se dispersa para todos lados, sin conseguir tu meta. Para evitar la frustración, planifica tu día con todo tipo de retos, tanto a corto plazo como a mediano y largo plazo. Cada vez que consigues el objetivo, lo marcas como hecho. Acostarte con una lista grande de retos conseguidos te tranquiliza y te motiva. Recuerda, tú eres el exigente, los demás no. Solo exígete a ti. Si tienes uno más 18, tu lealtad familiar te puede atrapar e incluso hacerte sentir que estás preso dentro de tu linaje familiar. Cortar el cordón umbilical con tus padres y tus abuelos es importante y no te hace ser mala persona. Quedarte donde tu familia quiere mantenerte te puede hacer daño, puede evitar que abras tus alas y vueles tu vida. Imagina que al pajarito no le enseñan a volar porque los padres lo quieren mantener en el nido. El reto es entender cuáles son las cosas que haces en piloto automático, por la única razón que así lo hemos hecho siempre en la familia. Y entender también que es tu inconsciente que te da la información que lo familiar es mejor. Un árbol genealógico te da raíces. No dejes que se transforme en una enredadera que te atrapa. Si tienes uno o más 22, la intuición puede jugar malas pasadas y hacerte pensar que estás loco o loca. La mente racional intenta explicarlo todo. Sin embargo, la mente intuitiva no se deja etiquetar. Tus intuiciones son muy personales y son tuyas. No tienen lógica y es muy difícil que otra persona las entienda. Te puede ayudar a escribirlas, sobre todo si tus percepciones intuitivas son fugaces. Tengo una idea genial y cuando llegue a casa lo comparto. Pero luego sucede que al llegar a casa tu idea ya se esfumó. Escríbelas al instante que te ocurra, en el móvil, por ejemplo. Y luego ya decides si tu idea es una semilla digna de plantar o no. Si escribes tu idea fugaz, ya no se te escapa. Si tienes un 26 o más, tienes el don del rescatador. La vida te acompaña enviándote personas o situaciones que hay que rescatar. Estás hecho para las urgencias, dar los primeros auxilios. Y una vez que llegue la ambulancia, los bomberos, tu tarea finaliza. No significa que sea fácil para ti, pero en la urgencia sabes actuar mejor que nadie. Después ya llegará el bajón. Rescatar puede ser a diferentes niveles. Rescatar cuerpos, los primeros auxilios como en ambulancias o centros de urgencia. Rescatar corazones, como por ejemplo siendo terapeuta o psicólogo. Rescatar mentes, como psicólogo. Rescatar almas, como guía. Como ves, tu potencial es bellísimo y al mismo tiempo conlleva una gran responsabilidad hacia los demás. No olvides que tú también eres una persona que hay que rescatar de vez en cuando. Bueno, hasta aquí las cualidades de los diferentes arquetipos tensionales. Todos ellos tienen aspectos provechosos que espero que hayas percibido. Pregúntame si te quedan dudas, ¿no? Y si deseas saber cuál es tu diagrama completo de arquetipos de la personalidad, escríbeme tu fecha de nacimiento a mi correo info@sandrawaltman.com para que yo pueda calcularte tu diagrama y regalártelo. Nos vemos la próxima semana. Puedes seguirme en Instagram, Facebook o entrar en mi web para adentrarte más en este mundo.